y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Hemos orado, hemos pedido la dirección de nuestro Dios y ahora estamos listos para dejar que sea Dios quien nos hable a nosotros a través de su palabra. Les invito a que abran sus Biblias en lo que fue nuestra lectura bíblica en Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. El libro de Isaías se escribió 700 años antes de que Cristo naciera en Belén de Judea. Allá en la época del rey Usías y del rey Acaz. Les menciono esto porque lo que vamos a leer es pero tan exacto a lo que sucedió con Cristo, que cualquiera diría, esto lo escribieron después de que ya había sucedido los sufrimientos de Cristo. Pero tenemos pruebas fehacientes. Fehacientes quiere decir que no permiten ninguna duda de que el libro de Isaías realmente se escribió 700 años antes de Cristo. Por datos históricos que da, podemos ubicarlo exactamente. En el capítulo 6 de Isaías, por ejemplo, dice, en el año en que murió el rey Usías. Y uno va a la lista de reyes de Israel y ve cuántos fueron sus reinados y puede colocar exactamente la fecha. Pero una de las cosas que más sorprenden es que en un descubrimiento arqueológico que se hizo en el año 1957, o sea, hace 70 años atrás. Este descubrimiento es tan importante que el Estado de Israel lo considera el descubrimiento arqueológico más importante en la historia de la nación de Israel. Los eruditos de la Biblia consideran este descubrimiento arqueológico como el más importante en toda la historia de la Biblia. Se conoce como el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, porque se encontraron en las inmediaciones del Mar Muerto. El Mar Muerto está en el desierto de Judea, al sur de Palestina, en la parte baja de las montañas que vienen de Jerusalén. Se va bajando las montañas, se pasa por Jericó, que por cierto, en la historia que Jesús contó del samaritano, dice, un hombre viajaba o bajaba de Jerusalén a Jericó, porque es todo bajada el camino. Pasando de Jericó, se sigue más hacia el sur y se encuentra usted en el desierto de Judea. Es tan seco
que muy pocas veces llueve. A veces pasa 2 o 3 años que no cae una sola gota de agua. A veces llueve, pero el agua se escurre porque es montaña seca y se va al mar. En esas montañas de un lugar que se llama Qumran es el nombre del lugar, se encontraron unas vasijas de barro cocido, más o menos de ese tamaño de alto, redondas, como ánforas o vasijas, tenían una tapa arriba y eran de barro cocido. Se descubrieron de una forma accidental. Unos niños árabes, beduinos son aquellos que se mueven de un lugar a otro con sus ganados buscando, pasto verde. Los niños, no eran tan niñitos, pero uno tenía 11 años, el otro tenía 13 años. Estaban cuidando ovejas y fueron yendo hacia el sur, cerca del mar, en la desembocadura del río Jordán, buscando pastos para sus ovejas, pero también tenían cabras, ovejas y cabras. Y las cabras se subieron por la montaña y los niños fueron detrás de las cabras. Y de pronto vieron una cueva en la ladera de la montaña. Y entre los dos niños dijeron, vamos a probar puntería. Y agarraron piedras, que hay muchas ahí en el desierto, y comenzaron a tirar a ver quién embocaba en la cueva que estaba en la ladera de la montaña. Y en una de esas tiradas de piedra, escucharon un ruido, como de algo que se quebraba. Se sorprendieron que dentro de la cueva hubiera algo como de algo que se quebraba, el ruido que hizo. Así que subieron hasta la entrada a la cueva y cuando entraron, descubrieron las vasijas de barro. No les voy a contar toda la historia, pero este descubrimiento fue el descubrimiento más importante en la historia de los escritos sagrados del Antiguo Testamento. Solo para que se den una idea, los manuscritos copiados a mano por los masoretas más antiguos databan del siglo IX después de Cristo. Claro, en aquella época no había imprenta y la Biblia se copiaba toda a mano. Del siglo IX, es decir, por el año 850, estaba el texto masorético. Masorético se le llama así por los masoras. Masora quiere decir escribientes en hebreo. Y los masoretas eran los que copiaban a mano las escrituras. Estos rollos que estaban dentro de las cubetas o dentro de las vasijas de barro datan de 300 años antes de Cristo. Es decir, más de 1000 años más antiguos que los documentos más antiguos escritos a mano que teníamos del Antiguo Testamento. Esa se le llamó la Cueva 1. En realidad, cuando esto llegó a manos de los eruditos y se dieron cuenta del valor de estos rollos, estaban escritos sobre cueros de animales, enrollados, pergaminos, y comenzaron a investigar la zona y encontraron otras cuevas. Había habido un terremoto en 1900
57 a principios del año en esa zona, y el terremoto había derrumbado parte de la montaña y quedó expuesta esa cueva abierta. Los niños entraron, encontraron esos rollos, se les ocurrió llevarlos, por cierto, los rompieron bastante porque eran muy antiguos, cueros de animales que ya estaban resquebrajados. Los llevaron a Jerusalén y a ver qué turista les pagaba por esos rollos antiguos. Solo para que se den una idea, los niños lograron vender algunos de esos rollos por $20, por $30. Hoy en día uno de esos rollos no baja de $20 millones. Nomás para que se den cuenta de lo valiosos que son. Se descubrieron más de 20 cuevas en esa zona, la zona más seca de todo Israel, el desierto de Judea. Y no todas estaban expuestas, así como esa que se había derrumbado parte de la montaña. Las otras las fueron buscando, usaron rayos láser para encontrar dónde estaban las cuevas, fueron excavando y fueron sacando cantidad de vasijas de barro. Habían sido escondidas allí cientos de miles de años atrás y nunca habían sido disturbadas. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque dentro de esas vasijas se encontró el libro completo del profeta Isaías, el que vamos a leer ahora. Completo, no le falta nada. Escrito sobre cueros de animales. Había una comunidad llamada de los esenios que eran escribientes y estos escondieron cuando vino un ataque, escondieron esos rollos en estas cuevas y taparon la entrada a las cuevas y nadie más se enteró porque la comunidad de esenios fue destruida y estuvieron allí por más de 2000 años, escondidos esos rollos. Si usted va a Israel hoy en día, bueno, no les recomiendo ir porque están en guerra ahora, ¿verdad? Pero si usted va a Israel, existe un museo donde todo el que visita Israel debe visitar. Se conoce como el Museo del Libro. Es un museo impresionante. Yo he estado allí varias veces. En el centro del museo, y el museo tiene la forma de la tapa de una vasija de barro, pero es inmenso, ¿ok? Pero tiene esa forma, como un mango en la parte de arriba, como se agarraba la vasija de barro, y la demás tiene esta forma que tapaba la vasija. En el centro del edificio del museo, que es el que tiene todos esos rollos que fueron descubiertos, no solamente todos los libros del Antiguo Testamento se encontraron, desde Génesis hasta Malaquías, con la excepción del libro de Esther. El único que no se encontró fue el libro de Esther, pero todos los demás libros se encontraron. Algunos estaban muy malogrados, se deshicieron, pero quedan fragmentos. Pero el libro de Isaías estaba bien preservado y está completo. Lo pusieron en exposición. Ese lugar está a una temperatura controlada, bajo tierra, para poder mantener ese material tan valioso. Y tiene una vitrina, como una vidriera de vidrio, en forma redonda también, porque el edificio es en forma redondo, y en el centro, para uno poder ver el rollo que está extendido, el rollo, imagínense que el libro de Isaías es el libro más grande o más largo del Antiguo Testamento.
tiene 66 capítulos. El libro de Salmos en nuestra Biblia es más largo que Isaías, pero en la Biblia hebrea el libro de Salmos está dividido en varias secciones y están en rollos distintos, mientras que el libro de Isaías era un solo rollo. Es tan largo que para uno leerlo le tiene que dar la vuelta completa a esa vitrina de vidrio todo alrededor. Tiene metros y metros de largo, escrito sobre cuero de animales. Cuando yo estuve la última vez en Israel, me tomé el trabajo de buscar lo que vamos a leer ahora. Isaías 53. En esa época, la Biblia no estaba dividida en capítulos y en versículos. Eso se hizo muchos siglos más adelante. Pero está todo continuado. Como este servidor puede leer el hebreo, soy profesor de hebreo, fui leyendo hasta que encontré el pasaje que vamos a leer a continuación. Y les puedo dar testimonio que lo que vamos a leer en español es exactamente lo que tiene escrito el libro o el rollo del profeta Isaías, solo que ese libro que yo tenía delante mío fue copiado a mano sobre cuero de animales. Bueno, fue colocado en la cueva 350 años antes que Jesús naciera. Pero el libro de Isaías se escribió 700 años antes. Es decir, que cuando ya esa copia fue hecha, ya el libro del profeta Isaías había circulado por más de 300 años. Y ahora sí lo vamos a leer, para que ustedes se sorprendan lo que por inspiración de Dios escribió el profeta Isaías. Dice Isaías 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue condenado, fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue al morir, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo a padecimiento,
cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su experiencia o su conocimiento, por lo que él conoció propiamente, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Si ustedes se fijan, esta es una descripción exacta de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se predice su angustia, su dolor, su quebranto, cómo fue menospreciado, cómo se burlaron de él, pero que él cargó nuestros pecados, que todos creían que era el castigo de Dios sobre él, pero en realidad él estaba cargando el castigo nuestro y pagando la deuda de nuestro pecado. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Luego habla acerca de su angustia, de su aflicción, cómo no se defendió en su juicio. Y todos sabemos que levantaron falsos testigos contra él y él no se defendió. Hasta le dijeron, ¿no ves lo que hablan en contra tuya? ¿No tienes nada que decir? Y el Evangelio dice que él callaba y no respondió a sus acusadores. También decía aquí de que fue llevado a la cárcel y al juicio injusto. Muchos ponían en tela de juicio si realmente Jesús fue puesto en la cárcel. Juicio sabemos que sí, tuvo más de un juicio. Primero lo llevaron ante el Sanedrín, que eran los ancianos de Israel, los 70, y ante ellos fue juzgado. Caifás era el que presidía el Sanedrín. Luego lo llevaron ante Anás, de vuelta a Caifás, y lo condenaron a muerte, pero como los judíos no tenían autoridad de quitar la vida porque no eran libres, no era una nación autónoma, dependían de los romanos, tuvieron que llevarlo ante el gobernador romano, Pilato, para que él lo condenara a muerte. Pilato lo examinó, no le encontró ninguna falta, salió y dijo, no encuentro ninguna falta en este hombre, pero lo voy a mandar con Herodes. Herodes era el gobernador de Galilea, mientras que Pilato era el gobernador de Judea. Como le dijeron que Jesús era de Galilea, aunque en realidad Jesús había nacido en Judea, en Belén de Judea, pero había vivido toda su vida en Galilea y le llamaban el Galileo, se le ocurrió a Pilato enviarlo al gobernador de Galilea. Y ustedes conocen el juicio injusto que le hizo Herodes. Quiso que Jesús hiciera un milagro delante de él y cuando Jesús no le respondió, se enfureció y lo mandó de vuelta a Pilato.
Es decir, Jesús tuvo 6 juicios. Ante Anás, ante Caifás, ante Caifás, ante Anás y de vuelta a Caifás. Van 3. Ante Pilato, ante Herodes y otra vez ante Pilato. Otros 3 más. En total, 6 juicios, todos injustos con testigos falsos que se levantaban y mentían con respecto a él. No lo pudieron condenar hasta que el sumo sacerdote le exigió, le dijo: te conjuro en el nombre del Dios viviente a que me respondas si eres tú el Cristo, el Rey de Israel. Cuando se invocó el nombre de Dios por el sumo sacerdote, fue la única vez que Jesús contestó y dijo: tú lo has dicho. No negó ser el Rey de Israel, no negó ser el Mesías, solamente respondió: tú lo has dicho. Y el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo: ha blasfemado. Ya todos escucharon. ¿Para qué necesitamos testigos? Porque los testigos se contradecían entre sí, entre sus testimonios. De boca de él hemos escuchado la blasfemia. Merece la muerte. Lo que les decía es que los juicios están comprobados históricamente, pero lo que nunca se había comprobado era que Jesús fue echado a la cárcel. Aquí el texto de Isaías dice: por cárcel y por juicio fue quitado. En el año 1967, es decir, 10 años después del descubrimiento de Qumran, en Jerusalén estaban excavando la ciudad de Jerusalén en la parte que se conoce como la parte norte del monte de Sión. El monte de Sión es donde estaba el templo. El rey David cortó la parte de arriba del monte, la aplanó, hizo paredes para retener la tierra y rellenar, e hizo una emplanada. La ladera del monte al norte es donde se estaba excavando. Encontraron restos arqueológicos de muchos siglos, de el dominio no solo de los cruzados cuando estuvieron allí, de la época bizantina, de la época árabe, pero al seguir excavando hacia abajo, descubrieron restos arqueológicos de la época de Cristo, del primer siglo después de Cristo. Y en una inscripción que encontraron en una casa bastante upscale, como se dice, una casa como de un rico, en esa zona de excavación, encontraron la inscripción del nombre del dueño de la casa que estaba pegada, esculpida en piedra sobre la pared. Y así pudieron constatar que esa casa que estaban excavando era la casa de Caifás, porque tiene el nombre Caifás impreso en piedra, a cincel, en la piedra. Y allí se descubrió. Hoy en día es un lugar turístico muy visitado, porque es el lugar donde fue llevado Cristo para ser enjuiciado. La casa de Caifás, el sumo sacerdote,
en la parte norte del monte de Sión. Hoy en día es una parada turística obligatoria. El gobierno israelí lo ha declarado un sitio arqueológico. La Iglesia Católica compró los derechos para edificar un templo, una iglesia católica, y esa iglesia católica está en pie hoy en día y se llama Ingaji Kanti, donde cantó el gallo. Se llama la iglesia, que se construyó allí allá por el año 1975. Se terminó de construir más adelante, pero se inició en 1975. Está edificada sobre la misma propiedad donde está la casa de Caifás, en la parte de atrás. Ustedes recuerdan lo que pasó allí, que en el patio de esa casa estaban reunidos en torno al fuego y Pedro se acercó al calentarse en el fuego. Jesús había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y allí fue el lugar de la negación de Pedro, en el patio de la casa de Caifás. En ese lugar, en lo que era el patio de la casa, se construyó esta iglesia que hoy la manejan los católicos y los ortodoxos, católicos orientales, o sea, no católicos romanos, sino católicos orientales. Y para el católico es un lugar muy sagrado porque allí pues fue donde cantó el gallo cuando Pedro lo negó. En esa misma excavación, en el subsuelo de la casa de Caifás, se encontró una cárcel. Como era el sumo sacerdote, así como en los juzgados o en las cortes, hoy en día hay lugar donde retener a los acusados, cárceles, así en la casa de Caifás había una cárcel. Estaba en el subsuelo. Se bajaba a la persona por un hueco. La cárcel estaba excavada en la piedra porque el monte de Sión es puro piedra. Habían hecho el hueco y por allí bajaban al reo mientras se decidía su caso. Jesús fue bajado a esa cárcel, se encontró donde lo ataron. Contra la pared había un aro que todavía existe, todo desgastado con el tiempo, pero todavía existe, montado sobre la pared, un aro de hierro donde se ataban a los reos. Y en el medio de la cárcel hay un pábilo, eso quiere decir un poste clavado en el piso, donde todavía tiene otro aro en el poste, donde se ataban las manos de los reos y donde los golpeaban con 70 azotes menos 1, que era lo que permitía la ley romana. En esa cárcel estuvo el Señor Jesús durante las horas de la madrugada de ese día fatídico, cuando finalmente fue condenado y ese mismo día, el viernes, fue crucificado. Sabemos que allí estuvo Jesús porque hay una inscripción que, aunque no se escribió en la época de Cristo, está constatada que, porque tiene fecha,
y fue escrita 300 años después de Cristo, donde dice, aquí sufrió el maestro y fue azotado. Leemos en la Biblia cuando fue azotado, pero no nos dice dónde fue. Sí, él estaba siendo juzgado por Caifás, pero ese detalle de que había una cárcel en la casa de Caifás no está mencionado en los evangelios, y sin embargo, allí en esa inscripción, también escrita en la pared de piedra con cincel, dice, aquí fue enjuiciado, fue azotado nuestro Señor. Es impresionante estar en ese lugar. Hay otro lugar donde él fue enjuiciado y fue en el pretorio. El pretorio quedaba al lado de la casa, o al lado del palacio, más bien, de Pilato. Y allí sí se menciona que había un pretorio y fue sacado Jesús al pretorio. Pueden buscar esto en el Evangelio según San Juan. Juan capítulo 18, versículo 28. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Ahí está mencionado el pretorio en el versículo 28 de Juan 18. Era de mañana. Ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Los judíos no querían contaminarse por entrar en un lugar romano, porque ahí se enjuiciaban. Era como la corte del gobernador de Judea, que era Pilato, y ellos no querían contaminarse para poder comer la Pascua, pero estaban contaminados en su alma porque eran asesinos y estaban buscando la muerte de un hombre inocente. Qué paradoja, qué contradicción. No quisieron entrar en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. En otras palabras, si te lo traemos es porque es un sinvergüenza. Nomás te venimos a pedir que tú autorices para que lo matemos. No les dieron ninguna razón. Pilato les dijo, tómenle ustedes y júzguenlo ustedes según su ley. O sea, según la ley judía, júzguenlo ustedes. Los judíos le dijeron a Pilato, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Es decir, los judíos podían juzgar según su ley y podían castigar, pero no podían quitar la vida. Eso estaba solamente en manos del gobierno oficial, que era el gobierno romano. Entonces Pilato, 33, volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Jesús le responde, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido a este mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz.
Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, no hallo en él ningún delito. Mas vosotros tenéis la costumbre que se os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Y todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura para burlarse y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espina y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Y cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces gritando, crucifícale, crucifícale. Y Pilato les dijo, tómenle ustedes y crucifíquenle porque yo no hallo delito en él. Los judíos respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley judía debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde ese momento procuraba Pilato soltarle, pero los judíos gritaban aún más, diciendo, si sueltas a este, no eres amigo del emperador, del César. Todo aquel que se hace rey, a César se opone. Y entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado. El Evangelio de Juan se escribió en el idioma griego. Enlosado se dice en griego lithóstropos. Lithóstropos. Lithos quiere decir losa o piedra y sóstopos cubierto en enlosado o piedra. En hebreo, el nombre de ese lugar era Gábata. Y Gábata quiere decir piso de piedra. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Mas ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato les dijo, a vuestro rey van a crucificar. Y respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. El lugar donde esto sucedió también fue descubierto en las excavaciones de Jerusalén, en el pretorio. Estos son lugares que uno visita cuando va a visitar la ciudad de Jerusalén. Todavía está el piso
enlosado de piedra. Todavía existe. El piso nadie lo removió. El edificio fue destruido, se construyó arriba de ese y ahora está a varios metros debajo, porque con cada nueva invasión se destruía y se volvía a construir, pero llegaron al nivel del primer siglo y ahí encontraron el lisóstropos, es decir, el piso cubierto de piedra o enlosado, de losa. Por cierto, en la losa está dibujado un dibujo. Y es algo así como un juego que se jugaba en ese primer siglo, echando suertes. Se tiraban dados y se iban colocando allí para ver quién ganaba. Los soldados se entretenían mientras alguien estaba siendo juzgado en la corte, en el pretorio, allí en el lisóstropos, es decir, en el lugar llamado el enlosado, jugando a ese juego. Y es muy interesante porque dice que en el versículo 23 tomaron la túnica de Jesús, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo, y dijeron entre sí los soldados: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella para ver a quién le tocará. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Un detalle muy interesante, que echaron suerte. En el lugar donde Jesús fue juzgado, en el pretorio, estaba la parte de afuera llamada lisóstropos, y allí usaban dados para echar suertes. Los soldados tenían esos dados y los mismos dados que usaban para jugar, los usaron para echar suertes sobre la ropa de Cristo Jesús, para que se cumpliera la escritura. Es decir, todos estos relatos de la Biblia están comprobados históricamente, están comprobados arqueológicamente, y podemos llegar hasta el lugar y decir: this is where it happened, right here. Cualquiera puede ir a Jerusalén y ver el mismo lugar donde Pilato sacó a Jesús y dijo: aquí tienen su rey, crucifíquenle. Y donde los judíos gritaron: no tenemos a rey sino a César, negando así que, según la Biblia judía, Jehová es el rey de Israel. Negaron a Dios y se sometieron a los romanos, diciendo que el emperador romano, el César, era su único rey. No tenemos más rey que a César. ¿Por qué? Porque querían la muerte de aquel que se había hecho igual a Dios. Cuando leemos la historia de lo que Cristo tuvo que sufrir, es inenarrable. Son tantos y tantos detalles que pasó Jesús las últimas 24 horas de su vida antes de su crucifixión, que no alcanzan ni aún los 4 evangelios para relatar todo lo que él tuvo que sufrir. No solo fue puesto en la cárcel, no solo fue azotado, lo azotaron con látigos, lo azotaron con cuerdas de cuero, con varas, le destrozaron su espalda. Si alguna vez ustedes alcanzaron a ver la película que dirigió Mel Gibson sobre la
vida del Mesías, es impresionante. Posiblemente la escena más atroz de esa película es donde están azotando al que hace las veces de Jesús. Yo la vi y llegó un momento que no la pude seguir mirando, porque lo estaban golpeando y azotando en la espalda, así atado con las manos en el patíbulo y con los azotes que tenían incrustados en medio del cuero pedazos de vidrio y de hueso filoso, y con eso golpeaban 2 soldados de un lado y del otro lado, de un lado y del otro lado, hasta que su espalda se hizo trizas, chorreaba la sangre y se quedó al descubierto la columna vertebral, los huesos quedaron afuera. Luego de eso le echaron un manto encima. Y ustedes saben, la sangre se secó y se pegó al manto de grana que le pusieron. Pero después le volvieron a sacar el manto de grana. Lo desnudaron delante de todos y al arrancarle el manto, otra vez se le abrieron las heridas, se vinieron con los pedazos de carne y de sangre ya seca y el dolor fue aún más atroz. Cuando lo llevaron a crucificar, el dolor más grande no fue cuando le atravesaron sus manos y sus pies con los horribles clavos. Por cierto, en las imágenes de la crucifixión de Cristo se ve atravesada la palma de su mano, ambas palmas, y sus pies. Si el clavo fuera o hubiera sido puesto aquí en la palma, se hubiera desgarrado la carne con el peso del cuerpo, porque no hay nada que lo sostenga. Los huesos que van por dentro salen de la muñeca y se extienden hasta el final de los dedos, pasando por el tarso, metatarso y dedos. Estos son los huesos, pero no hay nada que sostenga el peso en la cruz. Si le hubieran metido el clavo aquí, pues se hubiera desgarrado la carne de la mano de Cristo y se hubiera caído de la cruz. Realmente todos los indicios, porque sí se encontraron crucifixiones de la época de Cristo, de los romanos. Hay restos arqueológicos. Obviamente no el esqueleto de Jesús, porque él nunca quedó en la tumba. Solamente había una tumba vacía. Pero otros que fueron crucificados en su época se han encontrado y sin excepción alguna, todos los que fueron crucificados por los romanos atravesaban la muñeca. Si ustedes ponen su mano extendida y buscan aquí, van a encontrar como un huequito entre medio de los huesos de su muñeca. Aquí hay 2 huesos centrales que vienen y de aquí salen los otros 5 de la rótula hacia arriba. En ese lugar es donde hay una separación entre los huesos. Ahí es donde atravesaron los clavos y allí sí se puede aguantar el cuerpo porque están unidos los huesos en este lugar y de ahí se aguanta el peso del cuerpo. ¿Por qué menciono esto? Bueno, la Biblia dice que horadaron sus manos y sus pies. Entonces podríamos decir, bueno, pero esa es la muñeca, no la mano. En hebreo, la palabra yad, así se dice mano en hebreo, incluye la muñeca y la mano. O sea que la muñeca es parte
parte de la mano, no como en español, que le llamamos muñeca, o sea, brazo, antebrazo, muñeca y mano. En hebreo, yad, no tienen una palabra para muñeca. Cuando se refieren a la muñeca dicen yad, mano. ¿Ok? Así que bíblicamente los clavos pueden haber atravesado aquí. Y menciono esto porque en ese espacio es por donde pasan todos los nervios delicados que van a la mano. Cuando le meten los clavos aquí, le destrozan los nervios de la mano. Cualquier movimiento hubiera sido un dolor atroz. Su espalda estaba toda lastimada. Cuando llegaron al lugar de la crucifixión, dice que le quitaron su túnica. Otra vez, cuando le quitaron primero la túnica, lo azotaron, luego le pusieron el manto de púrpura. Y después de burlarse por bastante tiempo de Jesús, le volvieron a arrancar el manto de púrpura, arrancando los pedazos de carne de su espalda. Le volvieron a poner su túnica, pero cuando llegaron al lugar de la calavera o al monte Calvario, dice aquí que lo desnudaron y le quitaron su túnica hecha de una sola costura, era una sola. Al sacársela, nuevamente le lastimaron su espalda y quedó al descubierto sus heridas. La cruz no era así bonita, era un tronco áspero. Lo que está parado se llama el estipe y lo que cruza es el patíbulo. Donde dice que Jesús cargó su propia cruz. Siempre en los dibujos y en los vía crucis que se hacen por esta época en nuestros pueblos, donde representan la muerte de Cristo, lo ponen a Jesús cargando una cruz, literalmente. Pero lo que Jesús cargó fue el palo que cruzaba la parte de arriba. El otro era un tronco áspero, demasiado pesado para que un ser humano lo cargara. Jesús era una persona fuerte. Por 30 años de su vida había trabajado junto con su padre en la carpintería. En los últimos 3 años y medio de su vida fue cuando fue el Mesías y anduvo predicando y sanando y haciendo bienes. No era una persona débil. Si alguien podría haber cargado la cruz, era alguien que estaba acostumbrado a cargar mucha madera para trabajar en la carpintería. Jesús se desmayó cargando la cruz. Había estado sin comer por más de 24 horas. Había sangrado profusamente de su espalda, de los azotes, 3 veces distintas fue azotado. Le habían puesto una corona de espinas, le hicieron chorrear sangre de su frente. Todo eso lo fue debilitando. Tampoco le habían dado agua a beber. En 24 horas estaba a punto de la extinción. Por eso se le resquebrajaban los labios y él dijo, tengo sed, pidió. Y en lugar de darle a beber agua, le dieron una esponja mojada con vinagre. Supuestamente era algo misericordioso porque el vinagre pues aminora los dolores de la crucifixión. Jesús no lo tomó. Él no quería nada que fuera a afectar su mente y eso es un licor. Murió muerto de sed. No había bebido nada y todo eso lo había debilitado. Pero para que entendamos los verdaderos sufrimientos de Cristo,
tenemos que entender que su dolor máximo no fue el dolor físico, y sí fue mucho el dolor físico. No solo cargar la cruz, no solo lastimado, lacerado, herido, desesperado, no solo los clavos, la corona de espinas, pero cuando fueron a levantar la cruz se acostaba en el suelo, se unía las dos partes de la cruz, el estipe y el patíbulo, se los cruzaba y se formaba la cruz. Ya en el suelo se ponía al reo sobre la cruz y entonces se lo clavaba con los clavos que ya les expliqué, y no eran clavos como los nuestros hoy en día, bien lisitos, eran clavos hechos en el yunque, con hierro aplastado. Eran de este grosor los clavos, cuadrados, y eso es lo que le atravesaron, rompiéndole los nervios sensitivos de su mano, de sus pies. El dolor más grande era cuando se levantaba la cruz. Se hacía un hueco en la tierra, en ese caso fue sobre la piedra, porque el monte Calvario es de piedra caliza. Y hicieron el hueco o el agujero donde se iba a levantar la cruz tenía que ser lo suficientemente profundo para que la cruz se mantuviera en pie. Si lo hacían muy chico, muy poco profundo, la cruz se iba de lado, se iba de otro, no se mantenía erguida. Por eso tenían que cavar, y lo mínimo de la profundidad de la cruz tenía que ser una tercera parte del tamaño de la cruz que estuviera enterrado para que no se viniera de lado, especialmente también con el cuerpo colgado de la cruz. Calculando que la cruz puede haber tenido unos 2 metros de alto, por lo menos 75 centímetros, más de medio metro, estamos hablando de un hueco bastante profundo, fue lo que se cavó. Una vez que se tenía listo para levantar la cruz, no era fácil levantarla, muy pesada, así que la ataban y entre varios hombres la iban tirando. Alguien la golpeaba al borde del hueco, se ponía y la empujaban hasta que estaba frente al hueco y luego se levantaba. Al levantarla, el peso de la cruz hacía que cayera en forma brusca, en un golpe terrible. El reo estaba colgado y eso causaba un dolor insoportable en los nervios de las manos y sobre todo en la espalda, porque el tronco donde el cual era colgado era áspero. Las astillas se le clavaban en la espalda toda lacerada. Y el golpe era tan fuerte que casi todos, al levantarlo, el dolor era tan profundo que no lo soportaban, se desmayaban. Todo esto que hemos hablado son los sufrimientos físicos de Cristo. Y la película de Mel Gibson sobre la crucifixión de Cristo no le hace justicia a los sufrimientos del Hijo de Dios, porque solamente se concentra en los sufrimientos físicos. Déjenme leerles ahora lo que dice aquí en el capítulo titulado Los sufrimientos de Cristo. Algunos tienen opiniones limitadas acerca de la expiación, de lo que costó nuestra salvación. Piensan que Cristo sufrió
tan solo sus sufrimientos físicos. Suponen que aunque el amado Hijo soportó la ira de Dios, fue porque primero advertía a través de sus dolorosos sufrimientos el amor y la aceptación de su Padre. Suponían que los portales de la tumba se iluminaron delante de él con radiante esperanza y que tenía evidencias constantes de su gloria futura. Es decir, Jesús sabía que si aguantaba un poco más, al morir iba a resucitar. Y eso lo confortaba. Eso es lo que algunos se imaginan. Él había dicho que iba a resucitar al tercer día. Pero dice el Espíritu Santo, el creer esto es un gran error. La más punzante angustia de Cristo provenía no de sus sufrimientos físicos, sino de que él comprendía el desagrado de su Padre por el pecado. La agonía que esto le causaba era tan intensa que el hombre puede apreciarla tan solo débilmente. Para muchos, la historia de la condescendencia, la humillación y el sacrificio de nuestro Señor no despierta interés más profundo, ni conmueve más el alma, ni afecta más la vida que la historia de la muerte de los mártires de Jesús. Muchos sufrieron la muerte por torturas lentas. Otros murieron crucificados como Jesús. El mismo Pedro pidió no ser crucificado como Jesús porque no era digno y pidió que lo crucificaran cabeza abajo. ¿En qué difiere de estas muertes de los mártires la muerte del amado Hijo de Dios? En verdad que sí murió en la cruz de forma muy cruel. Sin embargo, por amor a Él, otros han sufrido torturas corporales semejantes a las que Él sufrió. ¿Por qué entonces fue más espantoso el sufrimiento de Cristo que el de otras personas que entregaron su vida por amor a Él? Si los sufrimientos de Cristo consistieron solamente en dolor físico, entonces su muerte no fue más dolorosa que la de algunos mártires que dieron su vida por él. Pero el dolor corporal, escuchen ahora, el dolor corporal fue tan solo una mínima parte de la agonía que sufrió el amado Hijo de Dios. Los pecados del mundo pesaban sobre él, así como la sensación de la separación de su Padre, mientras sufría la penalidad de la ley transgredida. Esto fue lo que abrumó su alma divina. Fue el hecho de que el Padre ocultara su rostro, el sentimiento de que su propio Padre lo había abandonado, lo que le infundió desesperación colgado en la cruz. El inocente varón que sufría en el Calvario comprendió y sufrió plena y hondamente la separación que el pecado produce entre Dios y el hombre. Él gustó la muerte, la segunda muerte, que es la separación de Dios. Y otra vez, algunos dicen, pero él sabía que iba a resucitar.
Escuchen esto. La fiera tentación de que su propio padre lo había abandonado para siempre, le arrancó ese clamor angustioso, ese alarido en la cruz. Elí, Elí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La fe y la esperanza temblaron en medio de la agonía mortal de Cristo, porque Dios ya no le aseguró su aprobación y aceptación como hasta entonces. El Redentor apuró la misteriosa copa hasta las heces, mientras se le denegaba hasta la brillante esperanza y confianza en el triunfo que obtendría en lo futuro, exclamó con voz fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Conocía el carácter del Padre, su justicia, misericordia y gran amor, y sometiéndose a él se entregó en sus manos. En medio de las convulsiones de la naturaleza, los asombrados espectadores oyeron las palabras del moribundo del Calvario. Cuando nosotros entendemos que los sufrimientos corporales de Cristo fueron una mínima parte de sus sufrimientos en la cruz, podemos llegar a comprender un poquito más lo que Cristo sufrió y pagó por nosotros. Si ustedes buscan en Lucas, y este va a ser nuestro último versículo esta noche, en Lucas, en el capítulo 22, cuando Jesús salió de establecer la Santa Cena en el aposento alto y bajó hasta el Getsemaní, dice el versículo 39 de Lucas 22, saliendo él se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos lo siguieron también. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en el versículo 44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Quien escribió el Evangelio de Lucas, aparte de ser evangelista y autor del Evangelio de Lucas y también del libro de Hechos de los Apóstoles, que lo escribió Lucas, era también médico. Se le conoce a Lucas como el médico amado. Como médico, él usa algunos términos del vocabulario médico. Cuando él usa la palabra agonía, no la usa livianamente. Como médico, él sabía que cuando una persona está agonizando, realmente está en los segundos finales o minutos finales de su vida. Pero resulta que esta agonía sucedió casi 24 horas antes de su muerte, en el Getsemaní, la noche anterior. Y ya se estaba muriendo. Cuando el
doctor Lucas dice que brotaron de sus poros grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, sudor mezclado con sangre. La palabra médica para esto es hematidrosis. Es cuando en una agonía terrible, una agonía mental, emocional, tan fuerte, la presión del dolor del alma es tan grande que en lugar de sudar, solo sudor, el sudor se mezcla con la sangre de las pequeñas venas, las venas más delgaditas que están en la superficie, se revientan por la terrible tensión y se mezclan con el sudor, la sangre, y por eso cae sangre mezclada con sudor o sudor mezclado con sangre. La hematidrosis se ha observado en algunos casos médicos y siempre sucede en los últimos 5 minutos de que la persona expire. 5 minutos antes es cuando sucede. Es decir, Jesús en el Getsemaní ya se estaba muriendo y todavía no lo habían golpeado, todavía no lo habían enjuiciado, todavía no lo habían azotado, todavía no lo habían maltratado. Es más, acababa y la última comida que él tuvo fue la Santa Cena, ese jueves de noche. Había bebido la copa de jugo de uva, pero todavía él no estaba para morirse, a lo menos físicamente hablando. Acabamos de leer lo que dice Lucas. Ahora miren lo que dice el libro Joyas de los Testimonios, el capítulo Los sufrimientos de Cristo. Mientras el Hijo de Dios se postraba en actitud de oración en el huerto de Getsemaní, a causa de la agonía de su espíritu, brotaron de sus poros sudor con grandes gotas de sangre. Allí fue donde le rodeó el horror de las tinieblas. Pesaban sobre él los pecados del mundo. Sufría en lugar del hombre y como transgresor de la ley de su padre. Allí se produjo la escena de la terrible tentación. La divina luz de Dios desapareció de su vista y él pasó en manos de las potestades de las tinieblas. En su angustia mental cayó postrado sobre las frías piedras. Se percataba del desagrado de su padre. Había desviado la copa del sufrimiento de los labios del hombre culpable y se proponía beberla él mismo para dar al hombre en cambio la copa de la bendición. La ira que habría recaído sobre el hombre recayó en ese momento sobre Cristo. Allí fue donde la copa misteriosa tembló en su mano. Allí fue donde él oró: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Le abrumaban los pecados de un mundo perdido. Comprendiendo el enojo de su padre como consecuencia del pecado, desgarraba su corazón una angustia tan intensa que le hacía brotar de su frente grandes gotas de sangre
que corriendo por sus pálidas mejillas caían al suelo y humedecían la tierra. Podemos apreciar apenas débilmente la angustia inenarrable que sintió el amado Hijo de Dios en el Getsemaní. ¿Dónde? En el Getsemaní. Al comprender que se había separado de Dios al llevar el pecado del hombre, Él fue hecho pecado por la especie caída. La sensación de que se apartaba de Él el amor de su Padre arrancó de su alma angustiada estas dolorosas palabras: mi alma está muy triste hasta la misma muerte. Si es posible, pase de mí esta copa. Pero luego, en completa sumisión a la voluntad de su Padre, añadió: empero no como yo quiero, sino como tú. El divino Hijo de Dios agonizaba, se desmayaba y moría. Estoy leyendo literalmente aquí, en el Getsemaní. El divino Hijo de Dios agonizaba, se desmayaba y se moría. El Padre envió un mensajero de su presencia para que fortaleciera al divino doliente. Ahí lo pueden leer, el versículo 43. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Escuchen lo que dice. No para quitar la copa de su mano que tenía que vivir, que tenía que beber, sino para que fortaleciese su naturaleza humana, para que soportase el dolor tan intenso sin desmayarse y morirse. Hay un mecanismo en el cuerpo humano que cuando nosotros llegamos a una tensión emocional o un dolor tan terrible que ya no lo soportamos, el cuerpo se desengancha, es decir, se desmaya. Cuando viene un dolor muy grande, se pierde el conocimiento. Jesús ni siquiera se le dio ese privilegio de desmayarse. El ángel vino para fortalecer su naturaleza humana, porque si no, si hubiera muerto en el Getsemaní, porque cargaba los pecados tuyos y los míos. El ángel lo fortaleció para que pudiera pisar la senda ensangrentada. Si los mortales hubiesen podido ver el pesar y asombro de la hueste angélica al contemplar en silencio cómo el Padre separaba sus rayos de luz, de amor y gloria del amado Hijo de su seno, comprenderían mejor cuán ofensivo es el pecado a la vista de Dios. La espada de la justicia iba a ser desenvainada contra su amado Hijo. Diciéndolo con respeto, si el ángel no hubiera fortalecido a Cristo en el Getsemaní, se hubiera muerto. No se hubieran cumplido todas las cosas que estaban escritas de él. Por eso el ángel lo fortaleció, para que tomara la copa hasta la última gota. Ese fue el precio de nuestra redención. Todos se concentran en los sufrimientos físicos de Cristo. Que lo golpearon, que lo azotaron, que lo hirieron, que lo abatieron, que se burlaron de él, que le pusieron una corona de espina, que le horadaron las manos y los pies.
Se lo colgaron en una cruz. Pero muy pocos entienden lo que había detrás, el cargar los pecadores. Y la Biblia dice que Cristo no murió por la crucifixión, es más, personas que eran crucificados como Él a veces duraban hasta 10 días colgados de la cruz, hasta que las heridas se le infectaban por las moscas que venían y ponían sus huevos allí, le salían gusanos, y se iban muriendo en una muerte terrible y atroz poco a poco. Jesús fue clavado en la cruz a las 9 de la mañana y expiró a las 3 de la tarde. 6 horas estuvo colgado de la cruz. ¿Qué fue lo que le causó la muerte? La angustia terrible de cargar los pecados de todos nosotros. Le quebrantó su corazón. Y Jesús no murió de la atrocidad de la cruz, por más terrible que haya sido. Dice 1 Corintios 15 que Cristo murió por nuestros pecados. Fue el peso del pecado lo que le produjo la muerte al Hijo de Dios. Su corazón no aguantó más. Sintió que iba a quedar separado para siempre de su Padre. ¿Qué es lo que van a sentir los pecadores que hayan rechazado la salvación del Señor? Al final del milenio, cuando sean condenados y sean separados para siempre de la vida y de la presencia de Dios, sentirán esa desesperación del que se siente eternamente perdido. Y uno se pregunta, pero ¿y cómo Jesús pudo sentir eso? Él no podía ver más allá de los portales de la tumba. Él pensaba que el precio del pecado tenía que ser pagado y que Él estaba dando su vida para siempre, para que el hombre pudiese vivir. Él estaba dando su vida. Y así era. Solo que no tenía seguridad de que su sacrificio fuese aceptado por el Padre. Y aún así estuvo dispuesto a morir por ti y a morir por mí, entregando su vida como si nunca más pudiera regresar a la vida. Ese es el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Por eso, para entender el precio de la expiación y lo que costó la redención de la raza humana, tenemos que ampliar nuestra comprensión de lo que fueron los sufrimientos de Cristo. Tan solo leí unos párrafos. Busquen el libro Joyas de los Testimonios y allí van a encontrar el capítulo titulado Los sufrimientos de Cristo. Eso está en el tomo 1 de Joyas de los Testimonios. En Testimonios para la Iglesia, este mismo capítulo está en Testimonios tomo 2, páginas 200 a la 215. Si ustedes no tienen estos libros, consíganlos. Joyas de los Testimonios reúne capítulos de los más hermosos, de los más impresionantes de la escritura de la mensajera del Señor. Y de 9 tomos, que son los testimonios, los redujeron a 3, escogiendo los más impresionantes. Y dentro de esos están los sufrimientos de Cristo. Les aconsejo que en estos días, cuando tantos así llamados cristianos celebran la Semana Santa y van tras un viacrucis, van en una procesión, millones de personas, y se celebra como que si fuera una feria, una fiesta.
Muchos otros hacen una representación de Cristo cargando la cruz y la crucifixión. Ese es denigrar el recuerdo de lo que Cristo pasó. Por eso nosotros celebramos la Cena del Señor tal como Él lo estableció, que nos ayuda a recordar lo que Él hizo por nosotros. Que Dios nos ayude a apreciar la redención, amarlo más al entender lo que costó tu salvación y la mía. Que Dios les bendiga al meditar en estas cosas y esta semana lean este capítulo, los sufrimientos de Cristo. Solo leí unos cortos párrafos, hay mucho más que menciona aquí. Y se van a sorprender al comprender mejor. La mensajera del Señor dice que debiéramos dedicar todos los días a lo menos 1 hora a meditar en la vida de Cristo, especialmente en los últimos momentos de su vida. Porque esto nos va a cambiar nuestra propia vida. Nos va a llevar a amar más al Señor, a servirle mejor, amarle mejor, pero también a comprender más lo que costó y a darnos cuenta de lo horrible que es el pecado para que no sigamos pecando. Si hay algo que es lo único que puede frenar el pecado en tu vida y en la mía, es el apreciar lo que costó la paga del pecado, la muerte del Hijo de Dios. Que Dios te bendiga al meditar de estas cosas tan sagradas. Vamos entonces a despedir el sábado, se acaba de poner hace unos minutos atrás, y luego de cantar nuestro himno de despedida del sábado, oraremos para pedir la bendición sobre esta nueva semana que Dios nos permitió iniciar aquí en su casa de oración. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando ya se pase, yo responderé. Cuando ya se pase, yo responderé. Cuando ya se pase lista y mi nombre llame, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar. Y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz, para mí también habrá un dulce hogar. Cuando ya se pase, yo responderé. Cuando ya se pase, yo responderé. Cuando ya se pase lista y mi nombre llame, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo, pregonando
Que algunos de ustedes, cada sábado al terminar, puedan tener la oración final. ¿Hay alguien que se ofrece como voluntario para venir a orar en esta hora? Cualquiera de ustedes, dama, caballero, hermano o hermana, puede acercarse y dirigirnos en esta oración al trono de gracia, dándoles gracias. Adelante, hermanita, venga, por favor. Muchas gracias. Gracias. We can do that. You can do it here. Pongamos de rodillas, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por este bendito sábado que tú nos das una vez más en esta tierra. Gracias por perdonar nuestros pecados. Amén. Sabiendo cuánto sufrió por nosotros. I'm sorry, God. Perdónanos porque somos tan pecadores y escuchando tu palabra y lo que dijo hermana White del sufrimiento. No sé cuáles palabras decir, pero perdónanos. Y también gracias porque ya nos has perdonado. Ayúdanos a poder seguir directo viendo tu presencia cada día, Señor. Amén. Para que cuando tú vengas, que es tan cerca, todos nosotros estemos preparados para levantar nuestros rostros y verte, Señor. Amén. Y que nos levanten los ángeles hacia ti, Señor. Por favor, ayúdanos en esta semana. Si tú nos das la vida, ayúdanos a poder caminar recto, Señor, y que todos sepan que nosotros tenemos en ti, en nosotros usted, Señor. Ayúdanos siempre y ayúdanos a siempre escondernos detrás de esa cruz. Amén. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.